Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonella Mastracho y yo voy a hablar las primeras partes de la guía y después va a seguir mi compañera Lucrecia. El golpe de Estado de 1943, dirigido por Arturo Rawson y ideado por el Grupo de Oficiales Unidos, derrocan al presidente Castillo y se inicia nueva etapa en la política argentina. Se toman algunas medidas como establecen enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas, se clausuran los diarios, la intervención de las universidades y detención de sindicalistas. El régimen militar se caracterizó por autoritario y antiliberal. Perón, antes de ser presidente, ocupó cargos como ministro en la Secretaría de Guerra, secretario de Trabajo y vicepresidente de la Nación. Él, antes de asumir como presidente, Perón, como secretario de Trabajo, dictó una cantidad de medidas sociales: indemnización por accidentes laborales, vacaciones pagas, jubilación, pensiones, y al asumir como presidente terminó de concluir sus medidas dictadas anteriormente. El 17 de octubre de 1945, llamado también el Día de la Lealtad, como así también el Día del Peronismo, sucedió que los empresarios no estaban de acuerdo con las políticas sociales de Perón. Entonces se junta Eduardo Ábalos y Farrell y lo obligan a Perón a renunciar todos sus cargos. Perón envió un comunicado por la radio y eso provoca un disturbio y lo llevan preso, a la cual en la Plaza de Mayo se convocó una huelga general por la CGT, donde se produce una concentración popular para la liberación de Perón. En las elecciones de 1946, Perón contó con el apoyo del Partido Independiente y la Junta Renovadora de la Unión Cívica Radical, como así también tuvo los que se opusieron, como el Partido Antiperonista. Eva Perón se centraba sobre el sistema social. Ella crea la Fundación de Ayuda Social, hoy conocida como la Fundación de Eva Perón, donde ella contaba con la ayuda estatal y con la contribución de la CGT. Y en 1947 impulsó y consiguió la sanción de la Ley 13.010 del sufragio femenino. Bueno, la reforma constitucional de 1949 estableció un cambio y incorporó algunas medidas: la igualdad jurídica de hombres y la mujer, los derechos de los niños y la ancianidad, las elecciones directas del presidente, el vicepresidente y la posibilidad de la reelección. En la primera y segunda presidencia de Perón fue una época cruda para los obreros, donde se generó leyes y reformas para el crecimiento del país. En el primer periodo se implementa el primer plan quinquenal, que incluyó aumento de la obra pública, creación de Banco Central, las leyes de carnes y la creación de la Fundación de Eva Perón y el logro del voto femenino. En el segundo periodo se puso en marcha el segundo plan quinquenal con el objetivo de seguir favoreciendo el crecimiento de industrias como automotriz, la química, la metalúrgica y el petróleo. También los derechos de la salud, vivienda social, el trabajo y la educación. Hola, profe, mi nombre es Lucrecia Michelotti y yo voy a hablar un poco sobre la Revolución Libertadora, el gobierno de Leonardi, el gobierno de Aramburu, Frondizi y Las Bandor. características que presentaron la relación de Perón con la Iglesia, la estructura sindical y con los partidos de la oposición fueron: con los partidos de la oposición, su relación con la UCR era el principal opositor, fueron tensas durante todo el periodo, en particular en la Cámara de Diputados. Los representantes del partido mayoritario emplearon diversas tácticas para obtener el control del Congreso. La acción del peronismo motivaba las quejas del radicalismo, mientras que primero enfatizaba su derecho a gobernar. La táctica oficialista en el Parlamento es un aspecto del marco contradictorio en el que desarrollaba su propia política. Todos los partidos políticos se vieron afectados por el proceso abierto con la llegada de Perón al poder. Su relación con la Iglesia también
se vio un poco compleja y estuvieron marcadas a partir de una serie de medidas que tomó el gobierno peronista, que fueron el establecimiento del divorcio, la equiparación de los hijos legítimos e ilegítimos, la legalización de los prostíbulos, la supresión de la enseñanza religiosa y la eliminación de las subvenciones a la enseñanza confesional. Y por último, la relación con la estructura sindical. A partir de 1946 se difundió un modelo de organización sindical. Estaban relacionados con el papel del Estado, que daba apoyo político y legal a un nuevo modelo. Su intervención fue decisiva en la implantación del sindicato único por actividad, lo cual garantizaba el monopolio de la representación a un solo sindicato por sector. En la primera época se crearon las comisiones internas, complejizando el modelo organizativo de los sindicatos. Las comisiones internas se multiplicaron al calor de la movilización de los trabajadores y constituyeron un elemento de presión y renovación dentro de la estructura sindical centralizada. Esta intervención de las organizaciones obreras fue una práctica corriente que se buscaba controlarlas en el marco de las políticas gubernamentales. Las funciones de control estaban ejercidas por la Confederación Argentina del Trabajo, que sería la CGT. La constitución de la CGT implicó un proceso complejo, ya que los sindicatos perdían su autonomía. Luego de todas estas situaciones y relaciones que tuvo Perón, empezó a caer su gobierno. Y uno de los procesos importantes fue la causa y las consecuencias de la Revolución Libertadora. El intento golpista contra Perón se había concretado el 28 de septiembre de 1951, poco antes de las elecciones generales. El objetivo de los militares sublevados, comandados por el general Benjamín Menéndez, Julio Alzogaray y Tomás Sánchez de Bustamante y Alejandro Agustín Lanús, era impedir el segundo mandato de Perón. Ese golpe fracasa y sus líderes fueron presos. Pero en 1955, la política nacionalista reformista del peronismo continuaba molestando a diversos sectores de la sociedad argentina. Afectaba los intereses a los exportadores con el IAPI y las transferencias de ganancias al exterior con una política regulatoria de los envíos. Era resistido por dos importantes sectores sociales, que era la burguesía y los grupos terratenientes. La acción armada se produjo el 16 de junio de 1955. Ese día, en la Argentina, volaron aviones de la Marina en un operativo dirigido por los comandantes y bombardearon la Plaza de Mayo, dejando un saldo de casi 2.000 muertos. Esa misma noche, un grupo de peronistas quemaron las principales iglesias de Buenos Aires y la propia curia metropolitana. La sublevación estalló en Córdoba, acaudillada por el general Lonardi y apoyada por varias divisiones del ejército y la marina. Los combates duraron 5 días, los cuales la Armada logró controlar el territorio marítimo y amenazó con bombardear las refinerías petrolíferas si Perón no renunciaba. Por lo cual, el presidente decidió entregar el gobierno a una junta de militares leales que negoció con Lonardi las condiciones de la renuncia. Ese fue el momento en que Perón decide exiliarse en el país vecino, Paraguay. Bueno, luego vamos a hablar un poco de los mandatos de Lonardi y Pedro de Aramburu. El mandato de Lonardi fue desde el 23 de septiembre de 1955 hasta el 13 de noviembre de 1955.
Fueron unos pocos meses y él participó en la Revolución Libertadora. El plan de gobierno de él era nacionalista y una de sus ideas era rescatar la estructura política peronista y su base social fundando un peronismo sin Perón. La gestión y las medidas que surgieron en esos meses fueron que encabezó el levantamiento contra el gobierno constitucional el 16 de septiembre de 1955, que terminaría en la implantación de la dictadura autotitulada Revolución Libertadora. Durante su dictadura fue clausurado el Congreso Nacional, depuso a los miembros de la Corte Suprema y todas las autoridades provinciales, municipales y universitarias y puestas en una comisión de todo el Poder Judicial. Se produjo la suspensión del Estado de Derecho, de las actividades políticas partidarias y gremiales y el cese de todos los mandatos electivos. En las provincias los gobiernos fueron intervenidos y de modo similar se procedió con los municipios. La CGT también fue intervenida y fue el momento en el cual robaron el cadáver de Eva Perón. El mandato de Pedro de Aramburu fue desde el 13 de noviembre de 1955 hasta el 1 de mayo de 1958. Aramburu es quien va a destituir a Lonardi. Fue uno de los propulsores de la autodenominada Revolución Libertadora que derrocó el gobierno constitucional de Perón en septiembre de 1955. Y ahí designaron al general Lonardi. Su característica principal de su plan de gobierno era la acción contra el peronismo. Aramburu intervino la CGT, prohibió todo tipo de mención de términos, palabras o frases vinculadas al peronismo y la persistente persecución a la clase dirigente peronista. Su política económica fue la aplicación del plan Prebisch, que atacaba la regulación económica, desmanteló el IAPI, promovió algunas privatizaciones de empresas del Estado, estimuló las inversiones externas e internas y congeló los salarios. Todo esto perjudicó a la clase obrera. En 1956, Juan José Lavalle fue ejecutado tras la orden de Aramburu por conspirar un golpe cívico-militar. El gobierno de Frondizi de 1959 y 1962 se caracterizó al principio por el triunfo de sus elecciones con 4.049.170 de los votos contra la Unión Cívica Radical del Pueblo. Frondizi anunció un aumento salarial y de las pensiones del 60%, junto con un congelamiento de los precios. Sancionó la Ley de Promoción Industrial, que restauró el poder regulador del gobierno nacional sobre arsenales y tasas de cambio. Sus objetivos fueron en 1958 consolidar el apoyo popular y la relación entre los sindicatos y la neutralización de la influencia de Perón, imitando sus políticas. Uno de los primeros pasos de su estrategia desarrollista fue intentar obtener el autoabastecimiento del petróleo, por lo que firmaron una serie de contratos con firmas petroleras extranjeras. También lo que hizo fue obtener un crédito por parte del Fondo Monetario Internacional y aplicó el Plan Corrientes. Este plan, que se llamaba Conmoción Interna del Estado, autorizaba al ejército a arrestar, detener e interrogar a los gremialistas y opositores en general. En 1959 asume como su ministro de Economía Álvaro Alzo Garay. Él tomó una serie de medidas como promover las exportaciones, limitar el proceso de industrialización y liberalizar las restricciones impuestas a las importaciones. Se devaluó el peso argentino y se limitaron los
aumentos salariales. El Ministerio de Educación estaba dirigido por el ministro Atilio del Oro Maini. Impulsó la reglamentación del artículo 28 del decreto 6403 del año 1955, que establecía: la iniciativa privada puede crear universidades libres que estarán capacitadas para expandir los diplomas y títulos habilitantes siempre que se sometan a las condiciones expuestas por una reglamentación que se dictará oportunamente. En su política exterior, Frondizi intentó acordar con Brasil una política internacional de la no intervención y autodeterminación de los pueblos. También Frondizi tuvo una afinidad con Ernesto Guevara, el Che, que lo llevó a romper la relación diplomática con Cuba. En 1962 fueron las elecciones legislativas y arrasó el peronismo, por lo cual Frondizi quiso intervenir en la provincia de Buenos Aires, pero el 29 de marzo de ese mismo año fue destituido de las Fuerzas Armadas, por las Fuerzas Armadas. Bueno, un personaje muy importante fue Augusto Timoteo Bador, y él era un líder sindicalista de los metalúrgicos. Promovió el bandorismo, un estilo de conducción sindical caracterizado por la pretensión de transformar al peronismo en un partido político de base sindical independizado de la tutela de Perón y por el control de la actividad gremial a partir de un autoritarismo que ignoraba la voluntad de gran parte de los trabajadores que decía representar. Bador estaba dispuesto a pactar con el gobierno de facto. Pero el 30 de junio de 1969, en el marco de lo que se denominó Operativo Judas, fue asesinado de 5 disparos en la sede de la Unión Metalúrgica en Buenos Aires. En su escape dejaron una bomba de trótil que al explotar destruyó parte del edificio.